Ya está acá atrás en pantalla. Bueno, la nueva versión internacional. Durante la noche el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. ¿Quién los cambia? Dios. Él pone y depone reyes. La versión Reina Valera dice: Él pone y quita, pone y quita, pone y quita reyes. ¿Cómo lo hace Dios? No necesitamos darle consejo al Señor, no lo necesita. Él se valdrá de medios, en este caso en un país que nos consideramos democrático, pues hará uso de las leyes democráticas para que ejerzamos el voto, y de alguna manera soberana Dios tomará la decisión, y ese es el que va a dirigir el destino político y económico en gran medida, no todo, en gran medida de la nación. Así es que esa es nuestra confianza, mis hermanos. Pero junto con lo que Dios está haciendo en el ámbito social, político y permitiendo en lo económico, no se nos olvide, Él lleva a cabo el plan de redención. Esa es la prioridad de Dios. Y en el plan de redención tú y yo de alguna manera somos protagonistas. No perdamos ese enfoque. Pero también la palabra nos dice que oremos. Y cuando decimos voy a orar, uno dice no, orar, pues orar puede cualquiera. No, no cualquiera. No cualquiera tiene acceso al trono de la gracia. No cualquiera puede usar correctamente el nombre de Jesús. No cualquiera puede cambiar un destino, incluso de una nación, si clama a Dios con fe. Y ese cualquiera, entre comillas, somos tú y yo. Somos la iglesia de Jesucristo. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias, sabedores de que tú habrás de colocar a los gobernantes que durante 3 o 6 años ejercerán su responsabilidad civil. Pedimos, mi Señor, te glorifiques en nuestra nación, que sea una jornada pacífica. Sabemos, Señor, de la violencia, cómo se ha desatado, pero Señor, ten misericordia de México y que sea un día de paz, un día donde la gente ejerza pues privilegio, responsabilidad cívica, y Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a tomar la mejor decisión. Pero desde hoy ya pedimos por aquellos, Señor, que van a gobernarnos. Oramos les dé sabiduría. Oramos, Señor, de alguna manera pongas temor de ti en ellos y que actúen conforme a las leyes establecidas. No todas son justas, no todas son correctas, pero de acuerdo a tu carácter, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y que así sea, ¿verdad, mis hermanos? El Señor lo hará. Gracias a Dios. Y bueno, bendecimos a los niños y a las niñas que se levantan los domingos temprano y vienen a este servicio. Gracias a Dios por sus vidas. Niños y peques y pecas iba a decir. ¿Se pueden poner de pie, por favor, los niños y las niñas que vinieron temprano a este servicio? Niños y niñas, papitos, yo les solicito siempre me ayuden a que le digan a su hijito: esto es para ti, porque la iglesia siempre les reconoce. Y yo le pido, por favor, le dé un aplauso a Dios por la vida de los niños y las niñas que vienen temprano, y les invitamos a que salgan a tomar su clase, a que vayan con sus maestros y maestras a aprender lo que hoy el Señor tiene deparado para ustedes. Abrimos nuestra Biblia, Colosenses capítulo número 1, por favor. Colosenses 1. Vamos a leer inicialmente del 9 al 14, será nuestro pasaje central, de ahí derivarán las cosas que yo quiero que reflexionemos y que el Señor permita seamos ministrados a través de ello. Colosenses, ¿no encontraron la Reina Valera? ¿No? Va a ser complicado porque la María no lo tiene. Y yo quiero enfatizar algunas frases. Busquen alguna versión similar a la Reina Valera. Acá creo que no están transmitiendo, ¿sí? ¿Ya están transmitiendo? Ya, gloria a Dios. Entonces, perdón este lapsus. Un día lo voy a explicar porque es muy importante que la iglesia lo sepamos. Las diferentes versiones bíblicas
derivan dependiendo del texto, luego explico qué es eso, que se tome como fuente. Hay dos grandes textos que sirven como fuente para traducir las Biblias que tenemos en nuestras manos. Un texto se le conoce como el texto recibido y otro el texto crítico. Son 99% similares o iguales, pero hay una variación entre ambos de cierto porcentaje. Hay criterios para tomar una fuente, hay criterios para tomar otra fuente. En mi opinión, a través de los años, de lo que yo he estado leyendo, hay mucha información y polémica sobre cuál es mejor texto origen, texto recibido, texto crítico. Yo pienso que es mejor el texto recibido, pero pues mi opinión es la de un simple mortal y humilde servidor. Y los que toman el texto recibido, nuestra Reina Valera, que es la que usamos tradicionalmente, utilizan el método de traducción literal, conforme está en el texto original, en el idioma griego. Se procura traducirlo literalmente y eso ayuda mucho. Los que usan las nuevas versiones, sobre todo las contemporáneas, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional y otras más, utilizan el otro texto, el texto crítico, y utilizan la técnica de traducción de equivalencia dinámica. Es decir, ya de entrada ahí hay una paráfrasis del texto y a veces nos ayuda a clarificar ciertas frases, ¿no es cierto? Leemos nuestra Reina Valera y como que hay palabras o expresiones que no me quedan muy claro y voy a una versión contemporánea y como el fraseo y el vocabulario es, como su nombre lo dice, más contemporáneo y adecuado al lenguaje, insisto, perdón la redundancia, contemporáneo, puedo entender mejor. Mi propuesta, mi sugerencia, incluso consejo es que no dejemos de usar la Reina Valera, que sea la que nos forme en doctrina, en carácter, y que enriquezcamos ciertas expresiones, ciertas frases, usando las nuevas versiones contemporáneas. Espero no haberle confundido con esto. Y estoy haciendo tiempo para pedir a mis hermanos que arreglen allá el sistema y podamos ir juntos, porque luego nos distrae, ¿no? Yo leo la Reina Valera, ustedes están leyendo la nueva versión internacional y hay discrepancia y distracción y yo quiero que lo hagamos mejor posible. Entonces vamos a nuestras Biblias de papel todos, por favor. Y dice el capítulo número 1 de Colosenses del 9 al 14. Esta porción es preciosa de la Escritura. Pues qué parte de la Escritura no lo es, pero aquí hay profundidad en lo que el Espíritu Santo reveló a través de Pablo y escrito para nuestra edificación y para nuestro mejor y mayor entendimiento, pero disfrute de nuestro Dios. Versículo número 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Subraye la frase, por favor, inteligencia espiritual. De hecho, es el título de mi mensaje. Inteligencia espiritual, versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 14, en quien, el Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro, ilumínanos. Padre, cumple tu propósito a través de la predicación. Señor, edifícanos
En nuestra relación contigo, nos ponemos en tus manos y todo redunde en gloria de tu nombre. En lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología? Aplicados estos dos, desarrollos humanos, ciencia y tecnología, pues a tantos ámbitos de la existencia. Y en ese desarrollo tecnológico, científico, claro, porque los idiomas no son estáticos sino son dinámicos, pues han surgido un montón de vocablos nuevos, de expresiones contemporáneas que ahora forman parte de nuestro vocabulario. Si yo le dijese a usted internet, pues usted sabe de lo que estamos hablando. Pero quizás 20, 30 años atrás, las generaciones que nos antecedieron, no sabrían de lo que estamos hablando. Y han surgido términos como, por ejemplo, si yo le digo bloguero, ¿saben qué es un bloguero? A ver, ¿cuántos no lo saben? Levante la mano, no le dé pena. Yo tampoco lo sé. Un bloguero, pues el que usa en el internet un espacio de comunicación que se llama blog, y el que ejerce o participa en un blog es un bloguero. Bueno, nada más fácil, redes sociales, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? Pues el compadre, la comadre. Pues no, redes sociales tienen que ver con muchas plataformas que integran grupos y nos comunicamos a través de ellos. Ahí lo otro bien sencillo, es un anglicismo, Wi-Fi. ¿Saben lo que es el Wi-Fi? Bueno, el Wi-Fi pues, ¿sí? Wi-Fi es la abreviación de un vocablo o palabras en inglés que son estas: wireless, sin cable; fidelity, fidelidad, comunicada por medio de un elemento que no es un cable, el Wi-Fi, o es la red inalámbrica pues. Pero hace años, varias décadas atrás, se empezó a usar un término, el IQ. El IQ, ¿sabes lo que es el IQ? No el doctor IQ, los que somos de la generación de hace muchos años. IQ también es un anglicismo, es el coeficiente o cociente intelectual. De eso sí sabemos, ¿no? El IQ o IC, el coeficiente o cociente intelectual, que fue una escala que se estableció para medir una habilidad, la habilidad de comprender cosas complejas y la habilidad de resolver problemas complejos. Entonces, quien tenga mucha habilidad para entender lo complejo y resolver problemas complejos tiene un coeficiente o índice intelectual muy alto. La escala parte del número 100 del coeficiente intelectual. Es el promedio donde estamos más o menos abajito de 100, en los 90 y tantos o arribita de 100, del 100 al 110, estamos la mayoría. Quien está abajo de 90 en esa escala, cuya media es el 100, ya tiene un coeficiente intelectual un poquito bajo. ¿Cómo andaremos nosotros si nos hicieran un examen, mis hermanos? Arriba del 110 ya es sobresaliente. 130 puntos es una persona con un coeficiente intelectual muy elevado. Leí un artículo de este asunto del coeficiente intelectual y encontré estas cosas. Hay un jovencito de nombre Terence Tao, australiano. Su coeficiente intelectual es de 230, muchísimo. Bueno, él ganó la Olimpiada Internacional de Matemáticas a los 13 años de edad y se doctoró en la Universidad de Princeton a los 20 años. Otra persona, Christopher Hirata, un norteamericano que gana la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Física a los 16 años. Y a esa edad lo contrató la NASA. Un coreanito de nombre Kim Un-jong. ¿Cómo se llama? Así. Kim Un-jong. Este jovencito a los 6 meses ya hablaba, ya se comunicaba bien.
Yo si veo un niño de 6 meses hablando así, digo, ay, Lalita, hasta me espantaría. Bueno, es que este jovencito tenía un coeficiente de 210, o lo tiene. A los 3 años de edad ya dominaba muchos idiomas y trabaja en la NASA desde los 8 años de edad. A mí a los 63 no creo que me vayan a contratar ya siquiera. Bueno, a usted he hablado de 2 científicos, los más sobresalientes en el siglo XX y parte del XXI, Einstein y Stephen Hawking, aquel hombre que tenía una enfermedad fisiológica. Bueno, ambos puntuaban en 160 su coeficiente intelectual. El empresario, investigador y con tintes de científico Elon Musk, muy popular ahora, pues ese tiene un coeficiente intelectual mayor que Einstein y que Stephen Hawking. Su calificación es de 165. O sea, son tipos bien abusados, bien inteligentes. Pero actualmente hay una mujercita, una jovencita, que le evaluaron y sacó una puntuación de 400. Tiene una cabeza de este vuelo. No creo que sea fenómeno en ese sentido. Bueno, pero ¿qué le trato de decir en esta mañana? Porque mi tema es inteligencia espiritual. La inteligencia intelectual, la capacidad de razonar de acuerdo a esta medición del coeficiente intelectual, no necesariamente deriva en bienestar. Es una capacidad para resolver cierto tipo de conflictos o problemas o de entender complejidades de la vida en general, pero no necesariamente me garantiza bienestar. Porque parece ser que ahora como nunca la sociedad en general ha adquirido mucho desarrollo intelectual, pero poco bienestar. La sociedad es cada vez más injusta y el mundo se convierte en un lugar cada vez más complicado de vivir, sobre todo en ciertos lugares del planeta. Pero la Biblia refiere una inteligencia superior, que no tiene nada que ver con nuestra capacidad de raciocinio, sino tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo que fue depositado en el creyente para tener la inteligencia que Dios quiere que tengamos. Y ahí Dios nos reparte por igual. Ahí todos tenemos acceso por igual a la inteligencia que yo le llamo espiritual, utilizando la frase que Pablo nos comparte aquí en Colosenses al final del versículo número 9. Y de eso quiero hablar yo, mis hermanos, en esta mañana. El libro de Proverbios, en el capítulo número 4, del 7 al 9, Proverbios 4, 7 al 9, nos da un panorama de algunos elementos de lo que es tener y del valor de la inteligencia espiritual como la Biblia refiere. Proverbios 4, por favor, del 7 al 9. Gracias a Dios por mis hermanos, sabía que lo iban a lograr. Nos pusieron ya en pantalla Reina Valera 60. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Inteligencia. Esa inteligencia engrandécela y ella te engrandecerá. Esa inteligencia te honrará cuando tú la hayas abrazado. Esta inteligencia, la inteligencia de la palabra, la inteligencia de Dios, la inteligencia espiritual, será adorno de gracia, dará a nuestro ser en la cabeza, dice aquí, corona de hermosura te entregará. Pablo ora, regresando a Colosenses 1, al versículo número 9, Pablo ora por la iglesia de Colosas y está pidiendo algo muy específico para ellos en el versículo 9, que crezcan en conocimiento de la voluntad de Dios, en sabiduría, pero en inteligencia espiritual. Pablo está prisionero, físicamente preso en una cárcel de Roma en este tiempo en que él escribe esta carta. Usted debe saber lo siguiente, que Colosenses es una de las 4 cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión. Las cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Él está preso.
Alguien escribió el siguiente comentario que me ministró. Pablo está preso y escribe Efesios. Y uno podría pensar, humanamente hablando, qué lamentable que esté preso. Es desagradable estar preso. Preso en el imperio, bajo el imperio romano, es incluso peligroso, se puede perder la vida. Y no eran agradables las cárceles. Pero Pablo, en esa condición de prisionero, escribe Efesios. Y alguien podría compadecerse del pobrecito Pablo, mira cómo sufre en la cárcel. Y Pablo dice, no, yo soy un hombre feliz, yo soy un hombre pleno. ¿Por qué? Porque tú pensarías que pobrecito de mí, pero de ninguna manera yo soy rico en Dios, porque tengo las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso escribe la carta a los Efesios. El mensaje a los filipenses podría llevarnos a una consideración meramente humana de pobrecito Pablo está preso, pero escribe Filipenses, y en Filipenses él nos dice, amén, ya me ganaste. Nos dice, razones suficientes para estar triste tengo, pero no, estoy gozoso. Y yo les animo a que ustedes se gocen también, pero no se gocen en las circunstancias, gócense que tienen a Cristo en su vida y que Él es su Rey. Y Él concluye, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es el gran mensaje de Filipenses, pero ahora estamos en Colosenses. Y en Colosenses Pablo nos está diciendo, sí, estoy preso, no niego la realidad de mis circunstancias difíciles, pero al tener yo a Cristo, lo tengo todo. Al ser Él mi Señor, soy la persona más feliz de la tierra. Y eso es lo que el apóstol nos quiere comunicar al pueblo del Señor. Y en el versículo 1:9 de Colosenses nos empieza a dar la clave para ello. Para ser felices en Cristo, para tener plenitud en Él, para sentirnos completos en el Señor. Y nos dice, adquieran conocimiento de Dios. No dejen de crecer en su conocimiento, adquieran sabiduría de la palabra, pero desarrollen su inteligencia espiritual. En los versículos 4 al 8 de Colosenses 1, vayamos a ese pasaje si fueran tan amables. Colosenses 1, 4 al 8, recuerden, Pablo está preso, pero le dan un reporte de lo que está viviendo y cómo se conduce la iglesia de Colosas. Él no fundó la iglesia de Colosas, la funda otro obrero de nombre Epafras o Epafrodito, y le reportan a Pablo, mira, así está la iglesia de Colosas. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe, era una iglesia que tenía fe en Cristo Jesús, habiendo oído del amor que tienen a todos los santos. ¿Recuerdan? Hace algunas semanas compartimos el mensaje de la necesidad de caminar los cristianos con fe y con amor y con fe. Nada se puede hacer en esta vida, menos en el andar con Cristo sin fe y sin amor. Bueno, esta iglesia abundaba en fe y amor. Versículo número 5, a causa, había algo que promovía fe y amor en la iglesia, a causa de la esperanza. ¿Qué esperanza? Que os está guardada en los cielos. Se refiere a la venida de Cristo, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Obviamente ese todo el mundo bien puede ser, yo creo que el imperio romano. Y lleva fruto la palabra, el Evangelio, lleva fruto y crece también en ustedes desde el día en que oyeron ese Evangelio y conocieron la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, le pregunto, ¿era una iglesia que andaba correctamente? ¿Sí o no? ¿Es una iglesia modelo? ¿Es un ejemplo inspirador para nosotros? Pues esa iglesia que, si de alguna manera Pablo, que no es el caso, pero déjenme plantearlo así, les calificase, dirían palomita, 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 tienen fe, tienen amor, han oído el Evangelio, lo comparten el Evangelio, son un modelo para el resto de las iglesias. Sin embargo, a ustedes que andan muy bien, les digo, no se detengan, sigan creciendo, sigan avanzando,
vayan por más, no se conformen. Y en gran medida, Pablo entonces es la razón por la cual nos empieza a enseñar estas cosas. Como leímos, los versículos 10 y hasta el 13 menciona, y es donde me voy a enfocar en un instante, 5 aspectos donde necesitamos conocimiento de Dios, sabiduría, pero inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. La palabra inteligencia es la traducción de un vocablo sinesei, que significa plena comprensión, facultad de entender, de comprender ¿qué? La voluntad de Dios. Esa es nuestra inteligencia, mis hermanos. Aquel que comprende la voluntad de Dios es una persona inteligente para Dios. Es la habilidad de saber aplicar los preceptos y principios de la palabra de Dios a toda situación de la vida. Esa es la inteligencia espiritual. Es saber cómo funciona el mundo espiritual. Es saber andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es saber ocuparnos del espíritu y no de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es, hermano Mau Rodríguez, ocuparse del espíritu es vida y paz. Si la inteligencia natural nos distingue de los animalitos, la inteligencia espiritual nos distingue de algo que Pablo le llama el hombre carnal, que bien puede ser también cristiano. Veamos un texto, 1 de Corintios 2:14. 1 de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, y ese hombre natural puede ser un creyente o un no creyente. Es decir, que toda su actividad de vida, sus reacciones, sus actitudes están de acuerdo a su mera condición humana. Así es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y a veces nos pasa eso a nosotros, mis hermanos. A veces veo, pero no veo o no quiero ver. A veces considero un precepto de Dios y lo entiendo intelectualmente, pero no tiene ningún sentido para mi vida. Menos que lo voy a poner en práctica, entonces caigo en la categoría de hombre natural que no puede percibir las cosas de Dios. Pero dice a continuación que, bueno, además para él son locura, no las puede entender porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Esa es la inteligencia espiritual. Les voy a dar algunos ejemplos antes de entrar de lleno a los puntos particulares que quiero compartirles, pero miren, Pablo, que es así como nuestro gran paladín, ¿no?, de la vida cristiana. Obviamente Jesucristo lo es, pero en el ámbito humano es Pablo. Pablo un día es ofendido fuertemente por una iglesia que él fundó, los Corintios, y lo puso en una condición incluso de tristeza al apóstol Pablo. Y lo criticaban y lo condenaban y lo veían incluso físicamente limitado. Y lo llegaban a comparar con otros falsos profetas que llegaban a predicar a Corinto y que bien lo recibían los corintios. Entonces Pablo se molestó, pero se entristeció. Y hubo particularmente un personaje que lo ofendió, que lo calumnió, y eso provocó problemas para la iglesia, pero para Pablo. Entonces encontramos en la segunda carta a los Corintios un mensaje poderoso. Él dice: y al que me ha ofendido, yo ya lo perdoné. Y añade, para que Satanás no tome ventaja. Inteligencia espiritual. Él sabía el poder de perdonar la ofensa. Él sabía aplicar el poner la otra mejilla. Él sabía dejar pasar la ofensa, no guardarla en su corazón. ¿Por qué? Porque era un inteligente espiritual. Porque los amigos y los compadres y patrocinadores de Pablo decían: hey, no, véngate, dales en la torre. Esto no es cierto, no está en la Biblia, yo estoy exagerando. Porque humanamente es lo que hacemos, ¿no? Para que sufra la canalla, se lo merece. Pues Pablo decía: aunque se lo merezca, mi inteligencia es superior. Yo lo perdono porque yo no quiero que Satanás gane ventaja sobre mí. ¿Se acuerdan del rey David que ya era ungido como rey? Tenía derecho divino a ejercer su reinado, pero estaba vivo todavía el rey Saúl. 2 ocasiones lo tuvo en sus manos para hacer justicia propia
a la cual humanamente tenía derecho. Él podía matar a Saúl y se acababan sus problemas y ocupaba el trono. Pero David ejerció inteligencia espiritual y dijo: no lo voy a matar. Yo no puedo poner la mano sobre el ungido de Jehová. Y yo voy a esperar al tiempo y al orden que Dios tiene para que yo ocupe el trono. Dios hará las cosas. A mí no me corresponde hacer justicia por mi propia mano. Inteligencia espiritual, mis hermanos. Y de eso quiero hablar el día de hoy. En el pasaje de Colosenses 1, del 10 en adelante, vemos 5 aspectos o áreas donde obtenemos grandes cosas cuando somos inteligentes espiritualmente hablando. Grandes beneficios en los siguientes órdenes o áreas. Versículo 10. Estamos en Colosenses 1:10. Dice que podemos tener inteligencia del espíritu espiritual, número 1, para andar como es digno del Señor. ¿Qué mejor objetivo de vida podemos tener los creyentes? Andar como es digno del Señor. Es decir, andar como corresponde al Señor, como el Señor lo merece. Miren, mis hermanos, hay una realidad. Sabemos que nunca vamos a satisfacer del todo a Dios como Él demanda. Sabemos que no vamos a satisfacer al Señor como Él lo merece, porque somos finitos, frágiles y aún pecadores. Pero algo es cierto junto con esto, que sí debe ser nuestra meta, sí debe ser nuestro objetivo primordial en la vida. Andar como es digno del Señor, andar como Dios lo merece, y particularmente nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de inspirarnos para andar como es digno del Señor es imitar al Jesús mismo, imitar a nuestro modelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Podemos entonces caminar como es digno del Señor? Sí, debe ser nuestra aspiración, debe ser nuestra meta diaria, cotidiana, entendiendo de que somos falibles y con condición de pecadores todavía, pero con la ayuda de la palabra del Espíritu Santo, esa disposición, claro que se puede lograr en un día a día, como es digno del Señor. Un esposo que ama a su esposa, que provee a los suyos, es un esposo que anda dignamente. Es un esposo, un padre que ejerce su vocación de esposo y padre con dignidad. Lo contrario aplica. Un esposo que maltrata a la esposa, un padre que no ama a sus hijos, que no ama a su familia, no está ejerciendo dignamente su función, su vocación. Así nosotros en nuestra relación con el Señor caminamos dignamente como Él merece, o lo contrario. Pero el que es inteligente espiritual pone como meta el andar dignamente delante del Señor. Allí en el versículo número 10 encontramos otra expresión en donde podemos aplicar inteligencia espiritual, y dice agradándolo en todo, relacionado con lo primero, agradándolo en todo, agradándolo en todo. La Biblia no es un libro, digamos, ayúdenme a encontrar el vocablo, perdón mi lapsus, que abarca todos los asuntos de la vida y nos da un precepto específico para todo. Es decir, no contempla todas las posibilidades de la actividad humana. A veces también preguntan como pastor, y especialmente jóvenes: pastor, entonces, ¿qué tiene de bueno o de malo ir a una fiesta con ciertas características, o al antro, o a un concierto de música, digamos, del mundo, vamos a decirlo así? Porque no veo en la Biblia algo que me lo prohíba tajantemente, o no veo en la Biblia el no fumarás. Entonces hay como grises en la Escritura, ¿cierto?
Hay cosas muy claras en la Escritura, por supuesto. Hay blanco y negro, claro que sí. Pero hay otros temas en donde no vas a encontrar un versículo específico que aluda a una condición específica. Entonces yo solamente les digo, mira, hazte siempre una pregunta. Lo que haces, lo que practicas, lo que consumes, lo que oyes, lo que ves, ¿agrada a Dios? ¿Agrada al Señor? Si tu respuesta es sí, bueno, pues anda. Si tu respuesta es no o no estoy seguro, pues no lo hagas. Porque si tu objetivo en la vida es seguir a Cristo agradándolo en todo, entonces pregúntate qué le agrada. No es complicado esto, ¿verdad, mis hermanos? Sin embargo, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, hace una grave advertencia de no agradar a Dios. El no agradar a Dios trae consecuencias. Primera de Corintios 10:5, pero de los demás de ellos, dígalo en voz alta conmigo, de los más de ellos, los israelitas en el desierto, el Señor, no, otra vez, el Señor no se agradó. ¿Y qué pasó? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces más nos vale garantizarnos, porque es bendición para nosotros y porque trae honor y gloria al nombre de Dios, que nuestra meta sea agradar a Dios. ¿En qué cosas? ¿Qué dice el texto? En todo. Creo que algunos todavía no se me despiertan. A ver, dale un pellizquito santo al que está a tu lado, por favor. Así, nomás para que se despierte. Ahí mi hermano se está vengando de lo que le hizo en la mañana a su esposa, porque la esposa reaccionó así, ay, no, suavecito, dijimos, mi hermano. Alguien diría, bueno, pues yo no agrado a Dios en todo, pero Él es muy bueno y no deja de amarme. Sí, Dios es muy bueno, Dios no deja de amarnos, pero el hecho de que Él me ame no significa necesariamente que se agrade de mí. Son dos cosas diferentes. Dios me ama, sí. Me acepta en Cristo, sí. Me salvó siendo yo terrible. Sin embargo, eso no garantiza que se agrade de mi vida. Pero hay algo hermoso en la Escritura que aparece en toda ella. ¿Qué le sucede al que agrada a Dios? Yo lo quiero inspirar para que usted salga de esta reunión y diga, no, yo voy a redoblar mis esfuerzos, mi compromiso con el Señor, mi celo por el Señor, para agradarlo en todo. En Génesis capítulo número 4, del 3 al 5. Génesis 4, 3 al 5, vemos a los primeros seres humanos, a los primeros hermanos consanguíneos, Abel y Caín, y claramente dice la Escritura que Dios se agradó de uno y del otro no. Leamos Génesis 4, 3 al 5. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y hubo una consecuencia de esto. Caín se ensañó en gran manera contra su hermano. Así es que es una realidad, mis hermanos. O Dios se agrada de mí o conmigo, o lo contrario. Pero el inteligente espiritual, el que adquiere inteligencia espiritual, se pone como meta, como objetivo primordial, agradar a Dios en el 99% de las cosas. Corríjanme, mis hermanos. En todo estamos leyendo. Creo que hoy no he captado la atención de la mayoría. Otro pellizquito santo ahí, si me ayudan, por favor. Que nos despertemos. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, ¿agradándole en qué? En todo, mis hermanos. En todo. Regresando al versículo 10 de Colosenses 1:10. Hay otro aspecto en el cual somos invitados, llamados por Dios, mejor dicho,
para ejercer inteligencia espiritual. Y dice la siguiente frase: llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Fruto, la palabra fruto nos conecta inmediatamente normalmente con un árbol o un sembradío. Hay una parábola que alude claramente a el Padre como labrador, a Jesús como la vid y a nosotros los cristianos como las ramitas de donde surge fruto. ¿Por qué el padre de esa parábola que nos conecta o nos figura a Dios, por qué sembró ese terreno y puso vides? ¿Por qué lo hizo? ¿Para que se viera bonito el terreno? ¿Para aprovechar el territorio? No, había algo en mente del padre muy claro. Él buscaba fruto, como todos buscamos fruto en las diferentes cosas en las cuales o a las cuales nos dedicamos. Entonces el Padre nos salvó a la iglesia de Jesucristo en Cristo Jesús porque Él es un excelente inversor. Él no invierte donde no va a ganar. Él es Dios, Él es perfecto y Él invierte en nosotros para que demos fruto. La persona inteligente, espiritualmente hablando, sabe que es llamado a dar fruto para Dios. Vean la secuencia. Número 1, en el versículo 10 dice: andar como es digno. Añade. ¿Qué añade? Versículo 10. Dígalo en voz alta, es que yo quiero garantizar que estamos participando todos. Agradándole todo. Y número 3, llevando fruto en toda buena obra. La Biblia es demasiado explícita y nos especifica puntualmente para Dios qué es fruto. Le voy a dar algunos ejemplos. La Biblia me da, por ejemplo, de fruto del Espíritu Santo, lo sabemos. Es el distintivo del carácter del cristiano. Fruto del Espíritu. Usted sabe la lista. La sabemos tanto que a veces se nos olvida, pero debe ser parte de nuestro ser. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Fruto del Espíritu. Hay otra clase de fruto, la generosidad. Produce frutos para la gloria de Dios. En Filipenses, capítulo número 4, versículos 17 y 18, Pablo está elogiando la generosidad de los filipenses en sus ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque son una expresión de fruto. Leamos los versículos Filipenses 4, 17 y 18. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le voy a recordar lo que usted ya sabe: ganar almas para Cristo es dar fruto para la gloria del Padre. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es decir, el fruto del cristiano, o uno de los frutos del cristiano, es otro cristiano. Llevar a los pies de Cristo a alguien para que el Espíritu Santo lo haga nacer de nuevo, y ese alguien lo fue o se convirtió en creyente gracias al Señor, obviamente, pero a que tú oraste y le compartiste la palabra del Señor. Regresemos a Colosenses nuevamente, por favor. Versículo número 10, estamos todavía ahí en el versículo 10, Colosenses 1:10. El siguiente elemento donde ejercemos y somos llamados a ejercer inteligencia espiritual es en esto: creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, mis hermanos, aceptemos algo. Muchos, y voy a generalizar y me voy a incluir en esta generalización, muchos decimos conocerlo, pero a veces solamente es conocimiento intelectual. Y el conocimiento de Dios es algo experimental. Porque muchas veces sabemos cosas acerca de Dios, pero no experimentamos a Dios. Juan capítulo 1,
Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, de hecho, versículos 3 y 4. Mire lo que es conocer a Dios, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Juan. Primera de Juan 2, 3 y 4. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Bien, a mí me encanta, como usted también, la Biblia, porque es tan precisa en lo que Dios quiere que sepamos de Él, en lo que Dios demanda de nosotros, pero lo que Dios tiene para nosotros. ¿No es maravillosa la Biblia, mis hermanos? Así es que no hay manera de ambigüedades, ni de imaginar que sí, que no acerca de Dios. Aquí claramente el texto nos dice, y sabemos que le conocemos, sí y siempre cuando le obedezcamos. Versículo 4, porque el que dice, yo le conozco, o sea, por si hubiera alguna duda, Juan dice, no quiero dudas en lo que estoy comunicando. Y el que dice, sí, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿cómo lo califica la palabra? Mentiroso. Pero usted no es mentiroso, ¿verdad, mi hermano? Ay, pastor, no conoce aquí al que está. El que guarda la palabra de Dios a la vista, a los ojos, en la evaluación divina, es el que camina en verdad, vive en integridad y es verdaderamente quien le conoce. Entonces, ¿se da cuenta que no tiene que ver con la capacidad intelectual? A lo mejor aquí nosotros hagamos, bueno, ustedes no, yo, un IQ de 70. Pero si obedecemos al Señor, yo tengo la inteligencia espiritual superior otorgada por el Espíritu Santo, pero por mi obediencia. Y por último, aplicar inteligencia espiritual, vayamos a Colosenses 1:11, nos permite ser fortalecidos con todo poder. Cómo me hubiera gustado que él dijera, gloria a Dios. Es lo que yo ando necesitando en mi vida, poder. Ser fortalecidos con todo, no con poder. Leamos bien, por favor. Con todo poder. Con todo poder. Hermanos, miren, mientras ejercemos inteligencia espiritual podemos, déjenme recapitularlo así, para ir al último punto. En el versículo 10 dice, para que andemos como es digno del Señor. Segundo, agradándole en todo. Tercero, llevando fruto en toda buena obra. Cuarto, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero quinto, y tener poder de Dios en todo. No. Hoy estoy fallando como predicador en esta mañana. Yo le pido a Dios me perdone. Créame, lo estudié, oré, etcétera, pero yo no sé por qué no, o soy yo el del problema. Pero yo quisiera que usted dijera, gloria a Dios por lo que hoy el Señor me está recordando, o lo que me estoy afirmando, lo que estoy aprendiendo. Pero hoy el Señor me está diciendo que puedo ser inteligente espiritual y tener poder de Dios en todo. Y todo es todo. Porque el que, perdóname que insista, el que camina como es digno del Señor, le agrada en todo, lleva fruto en toda buena obra, está creciendo en el conocimiento de Dios, tiene todo el poder de Dios en su vida. Su fuerza, la fuerza de Dios estará allí siempre, mis hermanos, para asistirnos en los retos, en las pruebas, en las dificultades que se presenten en la vida, pero para soportar y vencer todo lo que la vida nos depara. Por eso, en cierto sentido, el cristiano es invencible cuando vive en el centro de la voluntad de Dios. Miren, nada más hubo 3 amenes. En serio, mis hermanos, es la identidad que la Escritura le da al hijo y a la hija de Dios. Pero en Colosenses 11 claramente dice, habla de un poder. Obviamente es el poder de Dios, porque dice conforme a la potencia de su gloria. Pero ese poder, el apóstol Pablo, aunque él está hablando de todo poder, ahora nos enfoca en 3 aspectos bien cotidianos de la vida, que cuando están estos elementos que voy a comentar, miren,
avanzamos, nos levantamos, soportamos, somos más que vencedores. Cuando no están, andamos agüitados, andamos con la cobija arrastrando, andamos en la lona. Porque dice el texto, para toda paciencia y longanimidad, y el 12, con gozo. Paciencia, longanimidad, no longaniza, porque ya están pensando algunos en tortas. Longanimidad y gozo. Paciencia, macrotumia es el vocablo griego y significa ser perseverante en medio de las pruebas. En medio de la prueba, perseverar esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo necesito paciencia para no ser derribado, para no ser detenido y seguir confiando en que Dios habrá de responder a mi clamor en su misericordia de acuerdo a sus promesas. Yo requiero esa paciencia. Pero dice longanimidad, traducción del vocablo hipomone, que significa, esto es bien interesante, soportar un peso, saber llevarlo, que el peso que tienes de la vida no te detenga. Porque cuando nos cae un peso por algún conflicto, ya interno, ya externo, mis hermanos, tenemos dos opciones: o el peso me apachurra, me detiene y me aplasta, o con la gracia del Señor Dios me da potencia, me da fuerza para soportar ese peso y decir, que me dura este peso, y acabar más fuerte en el proceso. Es maravilloso el poder de Dios obrando en el creyente. Un buen ejemplo de paciencia y longanimidad es Job, por supuesto. Y Santiago, el apóstol Santiago, recupera a Job y lo pone como ejemplo de paciencia y longanimidad. Leámoslo, vale la pena. Santiago 5, capítulo 5, versículos 7 al 11, por favor. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta dónde somos llamados a tener paciencia? Hasta que venga el Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto aplica perfectamente al tiempo que nos está tocando vivir ahora aquí en México, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo están los campesinos ahora? Esperando pacientemente a que Dios mande la lluvia. Tened también vosotros paciencia, así como el agricultor. Afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos a otros. ¿Sí? ¿Qué hace el impaciente? ¿Qué hace el impaciente? Se queja, es quejumbroso. ¿A poco no? Haga filas hasta en las tortillas, y si es muy larga la fila, usted va a ser probado ahí. ¿A poco no? Le va a dar gloria a Dios. Hay 100 personas antes delante de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Me va a decir, sáquense, yo me voy a otro lado, ¿no? Y no se meta otro. Eso no pasa en México, ¿verdad? Que está la fila muy larga y se empieza a meter por ahí la gente. ¿Verdad que eso no pasa en México? Usted no lo hace, ¿verdad? Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job, pero han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job tuvo paciencia como el buen agricultor, esperando ver el fruto de su aflicción. No salgas corriendo, no le reclames a Dios, mejor ejerce inteligencia espiritual, fortalécete en la potencia de Dios, y Dios nos dará paciencia, longanimidad. Pero dice Colosenses, y con eso concluyo, Colosenses 1:12, con gozo, con gozo.
No hay momentos ideales en la vida de nadie. Hay momentos agradables, bonitos, de bendición, y espiritualmente ese debiera ser nuestro estado continuo y permanente. Pero a veces hay zozobra, hay angustia, hay cansancio, hay dolor, hay frustración, etcétera. Nos llega a pasar. No debiéramos, mientras más maduros, más inteligentes, espiritualmente hablando, eso debe ir quedando en el pasado y uno estarse moviendo en la dimensión en la que el Espíritu quiere que nos movamos, ¿cierto? A veces las cosas que hemos orado no han llegado. A veces el estado de cosas que vivimos ni siquiera es agradable, de hecho es muy desagradable. Pero sabes, hay algo que nada debiera poder robarnos. ¿Saben qué es? El gozo. El gozo. El gozo. Esa alegría, ese estado de satisfacción, de plenitud y contentamiento que no tiene ninguna fuente externa, sino que surge del Espíritu Santo y de la realidad que Cristo Jesús habita en mí, y eso me hace gozoso. El cristiano puede estar triste, pero con gozo. El cristiano puede estar en aflicción, pero con gozo. El cristiano puede estar cansado, pero con gozo. Aquí está mi hermano Rodolfo, y creo que fuiste tú, Rodo, y Manuel Porras, quien me acompañaron a sepultar a mi bebé, a la Moni, ¿te acuerdas? Esto hace como 28 años. Se lo he platicado, pero vale la pena si no lo he escuchado. Y entonces mi esposa, debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, me entregan al bebé. Por los meses del bebé tengo que ir a sepultarlo. No hay nadie que me acompañe, excepto nuestra pastora y 2 hermanos, y creo que estaba Rodolfo ahí. Y ahí estoy depositando al bebé en el panteón. Cualquiera de los presentes puede decir: le comprenderíamos sus sentimientos, pastor, ¿sí o no? Pero ¿qué creen que yo tenía en mi corazón en ese momento? Gozo. Gozo. Triste, preocupado, pero con gozo. Por eso el diablo apunta ahí a todos nosotros. Fácilmente nos roba a veces el gozo, y él sabe las maneras como nos lo roba. No dejes que Dios, más bien, no dejes que el enemigo ni nada te robe el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Concluyo. Con gozo, Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. ¿Cómo no nos va a dar gozo saber que somos herederos de Dios en Cristo? Versículo 13: ¿cómo no voy a tener gozo si sé que Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo? ¿Cómo no voy a tener gozo si Él, Jesús, me ha redimido con su sangre preciosa? ¿Quieres mejores y más poderosas fuentes de gozo? Aquí Pablo solo nos comenta algunas. Inteligencia espiritual, Dios nos la da. Crezcamos en ella, avancemos en ella, mis hermanos. Desarrollemos esta capacidad que el Hijo y la hija de Dios tienen, y vas a estar mucho mejor, y le vas a dar honor y gloria al Padre, y vas a vivir en la dimensión que Dios quiere que vivas. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas una capacidad que el pueblo de Dios es llamado a tener y acrecentar. Conocimiento de Dios, sabiduría, pero inteligencia espiritual. Señor Jesús, tú conoces la condición de todos nosotros, pero hoy nos recuerdas que tú quieres que andemos en la senda de aquello que nos lleva a un andar digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con todo poder. Ayúdanos, Señor,
Levántanos, Señor. Capacítanos, Señor. Corrígenos, Señor. Pero equípanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen conmigo ahora sí? Amén.